Y vamos a continuar con esta guía 4, que es del mismo tema de la guía 3. Estábamos, espérate, que yo estaba poniendo Isabel, pero la quiero poner con, espérate, con rojo. Isabel llegó y dije que este lo quería poner en rojito. Y el pronombre aquí es se, ¿ya? Que es un pronombre de reflejo de los que estaban arriba. ¿Se fijan? Estos que estaban arriba, acá, reflejo, recae sobre el mismo sujeto. Porque ¿quién se lavó las manos? Obviamente que Isabel, ¿no es cierto? Obviamente Isabel se lavó las manos. A ver, ¿quién me puede hacer otra? Una oración así, muy simple, ¿ya? Con alguno de estos pronombres. Alejandra, ¿se te ocurre, Alejandra Troncoso? No, profe, nada. Y bueno, a ver. Sí, pues chiquillo, a ver. A ver, Daniel, ¿se te ocurre, Daniel? Sí. Carla tejió un chaleco para Jonathan. Ya, es que ella. Carla tejió un chaleco para Jonathan. En eso no hay reemplazo, porque hay dos nombres que son personas distintas. Tenemos que repetir en alguna parte y ahí ponemos el otro. A ver, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Hay quien ayuda? Carla tejió un chaleco para que sea la misma persona. Carla. ¿Con cuál pronombre lo podemos? No, cámbiate el Jonathan. Lo único que te tienes que cambiar es Jonathan. Cambia ahí ese Jonathan. Carla tejió un chaleco para. Tiene que ser la misma. ¿Ah? Para él. No, tiene que ser ella, ¿ya? Tiene que ser ella porque tiene que ser el mismo para que lo reemplacemos a Carla, ¿ya? Chiquillo, miren, tiene que reemplazar a... Pero no estábamos reemplazando a Jonathan. No, le dije que sacáramos, porque Carla tejió, yo le dije que sacáramos a Jonathan, que lo sacáramos, no sé si escuchaste, que sacáramos a Jonathan, Ah, no. claro, que lo sacáramos de la oración, que como que no fue escrita, eso. Entonces, por eso pusimos, si fuera sido él, claro que si hubiera sido Jonathan, obviamente que hubiera sido él, pero como es Carla, ponemos ella, mira, así, mira, fíjate. No, estoy en la 4. Pero bien chiquillo, espérate, ahí van entendiendo. Carla, aquí, espérate. Carla tejió un chaleco para ella. Porque aquí estamos reemplazando. Ella es un pronombre Daniel. ¿Ya? Ella. ¿Y a quién reemplazamos con ella? A Carla. Carla. ¿Se fijan? Espero que entiendan, chiquillos, ¿ya? Ellos, ¿ya? Carla es ella. Carla es ella. Vamos a leer un pequeño pedazo de una novela que a lo mejor alguno de ustedes lo leyó en la básica, que se llama La Rebelión de la Granja. Es una novela donde todos los personajes son animales y se rebelan, es decir, se sublevan, lógicamente hay un enfrentamiento entre varios. A ver, ya, lo vamos a ver porque eran 2 guías, pero me acuerdo que al segundo A les puse incluso un video, pero que ahora no lo bajé. Ya, La Rebelión de la Granja. Las 3 gallinas que fueron las cabecillas del conato de rebelión, ahí después vemos la palabra conato, de rebelión a causa de los huevos, se adelantaron y declararon que Snowball se les había aparecido en sueños, incitándolas a desobedecer las órdenes de Napoleón. También ellas fueron destrozadas,
Luego un ganso se adelantó y confesó que había ocultado 6 espigas de maíz durante la cosecha del año anterior y que se las había comido por la noche. Luego una oveja admitió que hizo aguas en el bebedero, obligada a hacerlo según dijo por Snowball, y otras 2 ovejas confesaron que asesinaron a un viejo carnero muy adicto a Napoleón, persiguiéndole alrededor de una fogata cuando tosía. Todos ellos fueron ejecutados allí mismo, y así continuó la serie de confesiones y ejecuciones hasta que una pila de cadáveres se ubicaba a los pies de Napoleón. Cuando terminó esto, los animales restantes, exceptuando los cerdos y los perros, se alejaron juntos. Estaban asustados e impresionados. No sabían qué era más espantoso, si la traición de los animales contra Snowball o aquello que acababan de presenciar. Entonces, chiquillos, miren. Aquí esta novela es, como les dije, una rebelión en la granja. En una granja donde hay muchos animales. Estos animales se rebelaron ante el humano. A ver, les voy a poner el video nomás para que entiendan de qué se trata, porque es una novela muy clásica y muy reveladora de un sistema político y económico que hay en el mundo, ¿ya? Que hay en el mundo. A ver, vamos a compartir. Espérate. Vamos a bajar. Voy a abrir el YouTube. Paciencia. Con video a veces entendemos más la lectura. Siempre, chiquillos, cuando ustedes no entiendan bien algo, váyase a YouTube. YouTube tiene miles, millones, si me quedo chica, no sé, de explicaciones y alguna de ellas puede hacerle entender. Este aquí que tiene 10 minutos. No lo voy a ver porque capaz que me quiere pegar. Para visitar a mis papás fuera de la ciudad, llego en el más accesible y seguro. Estornudas cada vez que te acercas a un gato. Más avanzada. Rebelión en la granja, de George Orwell, es una fábula que advierte sobre lo inútil que resulta buscar la equidad social a través del cambio político. Ambientada en una granja británica, esta novela satírica se basa en la Revolución Rusa de 1917 y se vale de animales personificados para exponer los peligros de un gobierno totalitario. Los personajes principales son el viejo mayor, un cerdo muy respetado que representa la figura histórica del líder comunista Karl Marx. Bola de Nieve, un cerdo joven pero inteligente y uno de los líderes del grupo de los cerdos. Representa la idea abstracta del mal. Napoleón, un cerdo terco que representa a un tirano comunista. Chillón. Ah, profe, yo me acuerdo de esa película. ¿Sí? El arte de Sí, la me acordé. ¿Cuándo la viste? máquina de propaganda. Cuando era chico, la vi. Ya, bueno, ahí vamos a ver para los que no la han visto. Es el dueño de la granja en la que los animales se rebelan y acaban tomando el control. Representa un gobierno corrupto. El señor Pilkington es el dueño de otra granja grande y descuidada. Prefiere prestarle atención a sus pasatiempos antes que mantener su tierra. Representa a los países aliados. El señor Frederick es el dueño de una pequeña granja contigua a la del señor Jones. Es un hombre cruel que representa a Adolf Hitler. Boxeador. Es un caballo macho adulto, muy respetado por su firmeza de carácter y su ética de trabajo. Representa a la clase trabajadora explotada y sin educación,
que se toma en serio la propaganda política y confía en las causas del gobierno sin cuestionárselas. El señor Weinberg es un hombre que actúa como intermediario entre el mundo humano y la granja de los animales, ignorando las atrocidades que se cometen allí. Representa a las naciones que se benefician de hacer negocios con dictadores. Las ovejas son ingenuas y leales a los principios de la granja de los animales. Representan a las masas ignorantes que siguen ciegamente a su gobierno. El libro comienza con el viejo mayor, convocando a una reunión en el granero con todos los animales. Una vez allí, explica que los seres humanos son la única razón por la que los animales en Inglaterra están esclavizados. Luego, los incentiva a derrocar a la humanidad a través de una gran rebelión. Por último, exclama: todos los hombres son enemigos, todos los animales son camaradas. El viejo mayor muere unas noches más tarde, y el resto de los animales se prepara para la rebelión bajo el liderazgo de Bola de Nieve, Napoleón y Chillón. Una noche, el señor Jones se desmaya de lo borracho que está y se olvida de alimentar a los animales. Ellos tienen tanta hambre que irrumpen en el cobertizo y echan al señor Jones de la granja. Napoleón y Bola de Nieve inventan una doctrina a la que llaman animalismo. Reducen sus principios a 7 mandamientos. 1. Todo lo que camina en 2 patas es un enemigo. 2. Todo lo que camina en 4 patas o tiene alas es un amigo. 3. Ningún animal usará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Al poco tiempo, los animales logran una muy buena primera cosecha. Cada animal trabaja de acuerdo con su habilidad y obtiene una buena cantidad de comida. Todos los domingos, Bola de Nieve y Napoleón, que son los animales más inteligentes, dirigen una reunión en el granero. Sin embargo, Napoleón se opone a todas las ideas de Bola de Nieve. Las ovejas, sin la inteligencia necesaria para memorizar los 7 mandamientos, cantan una sola máxima: 4 patas bueno, 2 patas malo. A medida que pasa el tiempo, los cerdos aumentan su control sobre el resto de los animales y se otorgan a sí mismos mayores privilegios, similares a los que tenía el señor Jones. Reprimen las preguntas y protestas de los animales, amenazándolos con el regreso del amo. Durante este tiempo, Napoleón confisca 9 cachorros recién nacidos y los recluye en un desván para educarlos, haciéndolos absolutamente leales a él. Por su parte, el señor Jones, con la ayuda de otros granjeros, intenta recuperar su granja, pero fracasa. Los animales celebran la victoria de lo que llaman la batalla del establo de las vacas. A raíz de este triunfo, los animales aceptan que los cerdos tengan absoluta autonomía para tomar todas las decisiones. Bola de Nieve y Napoleón continúan en desacuerdo y finalmente acaban enfrentándose por la posibilidad de construir un molino de viento. Bola de Nieve cree que este acortará la semana laboral y proporcionará electricidad a la granja, pero Napoleón se opone. Napoleón convoca a sus 9 cachorros entrenados, ahora perros feroces, para expulsar a Bola de Nieve de la granja. En este punto, Boxeador, el caballo, adquiere sus propias máximas personales. Trabajaré más duro y Napoleón siempre tiene razón. Luego, Napoleón anuncia el plan de construir el molino de viento y alega que en realidad esa había sido su idea desde el primer momento. Reescribe así la historia. La construcción del molino obliga a los animales a trabajar más duro y a hacerlo incluso los domingos. Como los animales sufren escasez de alimentos y suministros, Napoleón abre una relación comercial con el mundo humano, lo que genera incomodidad en el resto. A través de Chillón, Napoleón le miente al resto de los animales sobre la escasez y comienza a atesorar para él lo poco que hay. Recluta al señor Weinberg para que sea su intermediario en el comercio con los humanos. Posteriormente, los cerdos se mudan a la casa de la granja y comienzan a dormir en camas, contradiciendo el 4.º mandamiento.
Una noche, fuertes vientos destruyen el molino, aún sin terminar. Napoleón culpa a Bola de Nieve y condena a muerte al cerdo expulsado. Mientras las condiciones en la granja empeoran, Napoleón engaña al mundo humano, haciéndole creer que en realidad está prosperando. Firma un contrato con los humanos para venderles 400 huevos por semana. Esto genera una sobrecarga de trabajo para las gallinas que acaban rebelándose. A causa de esta rebelión, varias de ellas terminan muertas. Poco después, Napoleón llama a una asamblea en la que obliga a varios animales a confesarse traidores para luego Esa es la ordenar a parte de los la lectura. perros que los ejecuten. Los perros intentan que Boxeador también confiese, pero lo dejan en paz cuando se dan cuenta de que no pueden dominarlo. Napoleón cambia arbitrariamente el mandamiento número 6. Ningún animal matará a otro animal sin causa. Gillon intenta convencer a los animales de que la producción está aumentando. Napoleón rara vez aparece en público, pero Gillon pinta su retrato en una pared del granero. Los animales ahora lo llaman nuestro líder, camarada Napoleón. Ellos le atribuyen todas las desgracias a Bola de Nieve y todos los logros a Napoleón. Finalmente, el molino de viento está listo y lo nombran Molino Napoleón. Poco después, Napoleón anuncia que venderá madera a Frederick, el cruel propietario de la granja contigua, quien la paga con dinero falso. A la mañana siguiente, el señor Frederick y sus hombres invaden la granja y hacen explotar el molino. Los animales persiguen a los humanos, aunque muchos mueren o resultan heridos en lo que ellos acaban llamando la batalla del molino de viento. Después de la batalla, los cerdos descubren una caja de whisky en la granja y se emborrachan. Gillon entonces informa que Napoleón está muriendo y que su última voluntad es que el consumo de alcohol sea castigado con la muerte. Pero Napoleón no solo se recupera rápidamente, sino que comienza a producir alcohol. Gillon cambia otro mandamiento. Ahora, ningún animal beberá alcohol en exceso. Napoleón planea construir una escuela para los 31 jóvenes cerdos que ha criado, mientras continúa otorgándose a sí mismo privilegios especiales. Difunde propaganda para distraer a los animales respecto a la desigualdad y las dificultades que existen en la granja. Al mismo tiempo, crea las manifestaciones espontáneas en las que los animales marchan y celebran sus triunfos. Napoleón también declara la granja una república y es elegido por unanimidad como presidente. Los animales continúan trabajando en exceso, sobre todo Boxeador. Un día, a causa de un esfuerzo desmedido en el trabajo, Boxeador se derrumba. Napoleón promete enviarlo al veterinario, pero termina entregándolo para que lo maten y lo conviertan en comida. Después de que Boxeador muere, Napoleón promete honrarlo con un banquete especial, pero los cerdos, en cambio, usan el dinero que obtuvieron por él para comprar una caja de whisky y emborracharse. Pasan los años, la población de la granja aumenta y solo unos pocos recuerdan la rebelión. Las condiciones siguen siendo duras a pesar de las mejoras tecnológicas. Un día, Gillon les enseña a las ovejas a cantar. 4 patas bueno, 2 patas mejor, mientras los cerdos caminan por el patio sobre sus patas traseras. Los otros animales están horrorizados. Los 7 mandamientos también han sido reemplazados por una sola máxima. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Los cerdos siguen otorgándose a sí mismos más privilegios. Napoleón celebra un banquete de conciliación con los granjeros, en el que anuncia que los animales ya no se llamarán entre sí camarada y declara que los símbolos de la rebelión serán despojados de la bandera de la granja. El resto de los animales se asoma por la ventana y ve a los humanos y a los cerdos jugando al póker, sin poder distinguir los unos de los otros. Ya, me detuve un poquito en que conocieran la historia chiquito, pero
Les mostré la historia porque este pedacito que nosotros leímos es parte de este libro que es muy representativo del periodo político, ¿no es cierto?, social, que sucedió a principios del siglo XX, que toda Europa, pero que en definitiva ninguno, ni uno ni otro, la conclusión final, tiene prevalencia sobre el otro, porque ambos al final tienen que convivir para que esto esté más o menos en paz, tienen que estar en paz. Si bien llegaron con una gran impetuosidad todo el sistema comunista, uno se ha fijado que no ha tenido el éxito y quedan muy poquitos países que hoy día son comunistas. Y tenemos este otro que tampoco es tan bueno, el capitalismo, que trae mucha, ¿no es cierto?, inequidad, muchos, ¿no es cierto?, privilegios para algunos, que tampoco, tal vez habrá un mundo mejor en un espacio, pero la novela como tal es una alegoría al proceso histórico que vivió el mundo en la primera mitad del siglo XX, en que el comunismo y el capitalismo se enfrentaron. En eso, chiquillos. Y esta era parte de esta historia que leímos hace poquito, ¿verdad? Y aquí las palabras que pueden ser difíciles. Conato significa un intento de rebelión, ¿no es cierto? Las 3 gallinas hicieron, que fueron cabecillas de un intento de rebelión. Después estaba la palabra incitándolas, es induciéndolas a desobedecer las órdenes de Napoleón. ¿Se fijan? Los jefes allá eran los cerdos. Y por último, la otra palabra difícil es admitió, que reconoció. Luego una oveja reconoció que hizo aguas en el bebedero, obligada a hacerlo, que le hicieron meterse toda la cabeza, ¿no es cierto?, toda la cabeza ahí en donde toman agua las ovejas. Entonces, ¿cuál es el referente del pronombre ellas, destacada en el texto con el número 1? Mire, vamos a leer los animales y las vamos a buscar y ustedes me dicen si fueron las gallinas, las ovejas, las rebeliones o las espigas. El número 1, el referente. Dice, las 3 gallinas que fueron cabecillas del conato de rebelión a causa de los huevos, se adelantaron y declararon que Snowball les había aparecido en sueño, incitándolas a desobedecer las órdenes de Napoleón. También ellas fueron destrozadas. ¿Quiénes son esas ellas? ¿A quién se refiere ellas? ¿Se refiere a las gallinas, a las ovejas, a las rebeliones o a las espigas? Gallina. A las gallinas, muy bien. A las gallinas. Entonces. Ahí. Ellas es, entonces, a las gallinas. Entonces, una estrategia. ¿Qué hacemos? Primero, lo vamos a ver rápido porque no sé si acá hacemos. A leer y en forma completa el texto. Para saber de qué se trata. Cuando estamos hablando, chiquillos, de esta referencia, ¿qué tendríamos que ubicar? ¿Qué tendríamos que ubicar? Se nos están preguntando así en las preguntas. Aquí en las preguntas. ¿Cuál es el referente? ¿Qué tenemos que ubicar? Lo voy a buscar. ¿Qué tenemos que ubicar? El sujeto. El sujeto, pero principalmente, claro, el sujeto que es en este caso ellas. Viene el sujeto, sí. También lo vamos a poner así. Ubicar el sujeto y el pronombre por qué se pregunta. Ubicar el sujeto y el pronombre. Pronombre
por el que se pregunta, ubicar el sujeto y el pronombre por el que se ubica, por el que se pregunta. Entonces estamos hablando de la pregunta, ¿cierto? Por ese el que pregunta. Ya, y ahí aquí encontrarlo, ¿no es cierto? Localizar. Po. Localizar el referente, lo vamos a poner. Localizar el referente al que alude. Al que salude. Al que salude. Y por último, marcar la alternativa correcta. Eso es una... No pueden ustedes llegar y anotar lo que quiere decir, chiquillo, que una estrategia en este caso es que ustedes no podrían solo marcar la alternativa, como les digo siempre, con memoria. Tienen que ir al texto y fijarse bien, como ayer, ¿se acuerdan que el Héctor se fijó y yo lo estaba haciendo como muy mecánicamente? Me equivoqué y él me pudo decir que el referente se refería a la niña y no a la herramienta. Entonces, por eso hay que leerlo bien y no rápidamente. Yo tratando de apurarme, me equivoqué, ¿no ven? Marcar la alternativa correcta. Entonces, eso sabemos. Tenemos que leer todo el texto para saber de qué se trata, después ubicar el sujeto y localizar el referente al que se alude. Después buscar el pronombre al que se pregunta y también si se refiere a persona o cosa, porque ahí hay que ver. Identificar si se refiere a persona o cosa. Si dice ella, es casi obvio que una persona, a persona o cosa. ¿Ya? Si dice ella. Acá, chiquillo, ¿de quién o de qué se habla con el pronombre las en el siguiente enunciado? Aquí lo tenemos, entonces no vamos a tener que devolvernos. Luego un ganso se adelantó y confesó que había ocultado 6 espigas de maíz durante la cosecha del año anterior y que se las había comido por la noche. ¿Qué se había comido por la noche? ¿Las comidas, las espigas, las confesiones o las noches? Espigas. Muy bien, las espigas. Ahí está. Esto lo podemos subrayar acá también. Se había comido 6, ahí lo dice. Ahorita quedando un poquitito, a ver si alcanzamos a hacer en 5 minutos más la otra respuesta. Ay, no puedo. Bueno, ya, ay, subrayé otra, nada que ver, espérense. Espiga. Después, ¿cuál es el referente de persiguiéndole destacado con el número 3? Persiguiéndole. Ahí tenemos este enclítico, le, ¿ya? Enclítico. Entonces, persiguiéndole en el número 3. Busquemos el número 3. 3. Acá. Dice, a ver. Coma, según dijo por Snowball y otras 2 ovejas, confesaron que asesinaron a un carnero, confesaron que asesinaron a un viejo carnero muy adicto a Napoleón, persiguiéndole alrededor de una fogata cuando tosía. ¿A quién perseguían? ¿A Napoleón? Más que eso, persiguiendo, ¿a quién persiguen? Porque a quién, mira, dice que hizo agua en el bebedero, obligada a hacerla, según dijo Sonora. Y a otras 2 ovejas confesaron que asesinaron a un viejo carnero muy adicto a Napoleón, persiguiéndolo alrededor de una fogata cuando tosía. ¿A quién perseguían? Porque a quién mataron, en realidad. ¿A quién mataron? Porque no, a Napoleón no, pues era como el jefe.
¿Quién puede ser, chiquillo? Mira, aquí, mira. Voy a leer todo para que se fijen. Luego, un ganso se adelantó y confesó que había ocultado 6 espigas de maíz, cuando se están ahí revelando todo, 6 espigas de maíz durante la cosecha del año anterior, y se las había comido por la noche. Ahí dijimos que las era de espigas. Luego, una oveja admitió, reconoció que hizo aguas en el bebedero, obligada a hacerla, según dijo, por Snowball. Y otras 2 ovejas confesaron que asesinaron a un viejo carnero muy adicto a Napoleón, persiguiéndole alrededor de una fogata cuando tosía. ¿A quién persiguieron? ¿A quién persiguieron? Puede ser, miren la respuesta. A Napoleón, a la oveja, al carnero o al ganso. ¿A quién? Héctor. ¿Estás ahí? ¿O Daniel? ¿A quién, Diga, profe. a quién persiguen? ¿No es cierto? La oveja. ¿A quién persiguen? al viejo carnero. Eso. Al viejo carnero. Eso, ahí está, ¿no ven? Ahí, bien, bien, bien. Ahí está. Entonces ponemos ahí a carnero. Vamos con la que nos queda. Lee el último párrafo del texto y responde. ¿Qué era aquello que acababan de presenciar los animales? ¿Qué opinas de esa situación, chiquillo? A ver si alcanzamos. El último. ¿Quién me puede sacar una foto, chiquillo? Y me la manda para que hagamos las 2 últimas preguntas, no nos quedemos a media. Renato puede sacar una foto y me la manda, o Daniel, de los niños De que la están lista. ¿Cómo? aquí, de los niños que están aquí, ¿ya? Porque sí, de la lista, por favor. ¿Ya? ¿Quién me lo va a hacer? Para que no quedarme para poder contestar en las 2 últimas preguntas. Yo no puedo, profe, tengo un sol atrás mío y me está alumbrando la pantalla. Ah, ya. Daniel, ¿puedes tú? Yo Profe, la yo saco, ya profe. saqué una Ya. captura de Ya, pantalla. sáquemela, por favor, y me la manda ahí al WhatsApp, por favor. Ya. Entonces, sigamos. Para terminar, es que para terminarla, espérense, aquí. Entonces, en el último párrafo, ¿qué es lo que es aquello? Dice, cuando terminó esto, los animales restantes, exceptuando los cerros y los perros, se alejaron juntos. Estaban asustados e impresionados. No sabían qué era más espantoso, si la traición de los animales contra Snowball o aquello que acababan de presenciar. Bueno, cuando terminó esto, tenemos que leer un poquito antes, porque ¿qué es lo que viene? Ya, dijo... Sí, ya. Luego, una oveja admitió que hizo aguas en el bebedero obligada a hacerla, según dijo por Snowball. Y otras 2 ovejas confesaron que asesinaron a un viejo carnero muy adicto a Napoleón, persiguiéndole alrededor de una fogata cuando tosía. Todos ellos fueron ejecutados allí mismo, y así continuó la serie de confesiones y ejecuciones hasta que una pila de cadáveres se ubicaba a los pies de Napoleón. ¿Qué es aquello? Cuando terminó esto, los animales restantes, exceptuando los cerdos y los perros, se alejaron juntos. Estaban asustados e impresionados. No sabían qué era más espantoso, si la traición de los animales contra Snowball o aquello que acababan de presenciar. ¿Qué acababan de presenciar? Héctor, Trini, Krishna. ¿Qué acababan de presenciar los animales? Las ejecuciones. Las ejecuciones, muy bien. Ya. ¿Qué es aquello que acababan de presenciar? Las ejecuciones. Me lo completo. Acababan de presenciar las ejecuciones
de los animales, ¿no es cierto? Para que lo pongamos por ahí. De los animales, porque mataron al carnero, a la gallina, de los animales. ¿Y qué opina usted, chiquillo, que una situación sea así? Alguien que me dé una opinión. ¿Se solucionan las cosas de esa manera, asesinando? No, No. ¿Cómo deberían solucionarse las cosas? hablando. Hablando, dialogando. Los temas conflictivos de país, de países o países, de país, se deben solucionar conversando y dialogando para encontrar, hay quien me dice una palabra que no sea solución, pues, otra, para no repetir, para encontrar una salida, ¿no es cierto? Una salida al conflicto. Un Una punto de salida- equilibrio. ¿Cómo me dijiste esto? Un punto de equilibrio. Claro, para encontrar ya un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio para ambas partes, ¿no es cierto? Eso mismo, como tuvimos lo último, el estallido social, no tendría que haber habido ni un muerto, ni una persona que perdiera la vista, chiquillos, imaginan eso. Esa pobre Fabiola Campillay, que no tenía ni arte ni parte, que perdió los dos ojos, los dos, no ve nada, se le desfiguró la... Sí. Sí, se le desfiguró la cara, ahora va para senadora, pero atroz, chiquillo, atroz, que se traten de solucionar y que civiles que no están tengan que caer en eso y nunca más piensen que ella va a depender para siempre de su familia, para siempre. No, y no sé, muy terrible, de verdad, no hay cómo pagar una cosa así, por más que vayan presos, quien lo hizo, y ni siquiera el carabinero está preso, cachen, ni siquiera eso, es de verdad una injusticia y un tema grave, entendemos, pero por favor, controla, ubica, no sé, ¿no es cierto, chiquillos? Muy terrible, eso, siempre vamos por la paz, por la paz, por la paz. ¿Y qué aprendimos? ¿Qué es lo que era un pronombre enclítico? ¿Se acuerdan? El último, creo que queda un minuto,